Te encuentras con un problema de salud, intentas sacar una cita con el móvil y es imposible. Te acercas a tu centro de salud y te encuentras con decenas y decenas de tus vecinos y vecinas haciendo cola para poder acceder a una cita. Un familiar tiene una urgencia médica, lo acompañas al hospital y te encuentras con unas urgencias absolutamente colapsadas, donde hay pacientes que pueden llegar a esperar hasta 3 días para acceder a una cama y profesionales exhaustos haciendo lo que pueden. Una amiga está pendiente de una intervención quirúrgica importante, van pasando los meses y la cita nunca llega. La mala gestión del Partido Socialista en Andalucía ya abrió la puerta a los contratos y las externalizaciones con la sanidad privada, descuidando el buen funcionamiento de nuestra sanidad pública. Pero es que la pésima gestión del Partido Popular, que no ha hecho más que poner un turbo en las políticas neoliberales que favorecen a la sanidad privada, está generando un enorme malestar entre nuestra gente. En el programa de hoy vamos a conversar con distintos profesionales de la sanidad pública y vamos a analizar juntas el estado de la cuestión, siempre desde abajo. Bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar quizás a lo más importante que tenemos como sociedad, que es la salud, y analizar lo que es la estructura del sistema sanitario. Muchos de nosotros y de nosotras lo sabemos, haciendo colas en los centros de salud para poder tener una cita, esperando citas que no llegan para intervenciones quirúrgicas o para especialistas, yendo a urgencias con cualquier familiar y encontrándonos un escenario de desborde, de saturación, de una mala atención que nos están dando los malos gobernantes de nuestra tierra. Hoy tenemos la posibilidad de hacer un análisis del sistema de salud desde dentro, con los profesionales que viven la estructura sanitaria día a día. Os quiero agradecer mucho por vuestra presencia, Juanjo Sánchez, secretario provincial de Málaga de SATSE, y Gorka Sanz Blanco de la Plataforma Enfermera por Andalucía de PEPA. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, arrancamos, Juanjo, si te parece, intentando hacer un dibujo explicándole a la gente desde la perspectiva vuestra, de vuestro trabajo cotidiano, sindical y profesional, visto desde dentro, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan hoy? Problemas son muchos, ¿no? Pero si hay que destacar un problema, la infradotación de las plantillas. Nuestro sindicato hizo una encuesta entre nuestros afiliados y la principal reivindicación de nuestros afiliados por encima de las retribuciones es la sobrecarga laboral. Entonces, si hay que destacar, yo destacaría, para poner el dedo en la llaga de un problema, sería la infradotación de las plantillas. Máxime cuando en Málaga se da la circunstancia de que tenemos el menor índice de instalaciones hospitalarias, tenemos el menor número de camas hospitalarias por habitante y tenemos la ratio más baja de enfermeras por habitante. Si nos centramos en hospital, somos la última provincia de España en ratio. Y luego, si metemos ya atención primaria, seríamos la penúltima. Es decir, ¿en qué se traduce que falta personal, que haya bajas que no se cubren? Se traduce en mayor índice de mortalidad, se traduce en una mayor tasa de efectos adversos, de prolongación de la estancia hospitalaria. Pongámonos en la piel de una persona joven que de alguna manera tiene la vocación, porque es una gran vocación, ¿no?, dedicarse a la sanidad o a todo lo que son las profesiones de cuidar, de atender al prójimo, es una muy noble profesión. Se pone a estudiar para ser enfermero con la idea de poder trabajar en su tierra, en su Andalucía, en este caso, desarrollar su carrera profesional y poder dedicarse a lo que le apasiona o a lo que le gusta o a su trabajo. ¿Qué se está encontrando? ¿Qué se están encontrando hoy los enfermeros y las enfermeras en Andalucía? Pues mira, desde la Plataforma Enfermera por Andalucía ya hemos denunciado varias veces que con lo que se encuentran las enfermeras recién diplomadas, bueno, recién graduadas ya, es con que hay una emigración del 60% de enfermeras recién egresadas, ¿no?, que son las que terminan la carrera y tienen que dejar Andalucía, pues porque no hay trabajo, básicamente. Es la realidad, esta es la realidad. El 40% restante que le toca quedarse en Andalucía, pues va a poder trabajar en la sanidad pública un par de meses al año, con suerte, si acaso, y el resto del tiempo le va a tocar trabajar en la sanidad privada en condiciones pésimas, totalmente, fuera de lugar.
trabajando muchísimas más horas, un salario indigno, con ratios que duplican los ratios de la sanidad pública, evidentemente pues poniendo en riesgo también a los pacientes de una manera sublime. El otro día me comentaba un compañero que trabaja conmigo en un turno de mañana, me comentaba en primera persona, ¿no? Mira, yo he dejado Andalucía, me he ido a Noruega porque aquí no me dan trabajo. Dice, bueno, allí el ratio enfermera-paciente en una planta hospitalaria, no en UCI, en una planta hospitalaria es de 2 pacientes por enfermera. 2 pacientes por enfermera. Aquí estamos hablando de que una enfermera lleva hasta 18. 18. ¿Qué cuidado vamos a poder dar así? Con 18 pacientes. La realidad es que ninguno. ¿Qué está pasando? Que estamos poniendo en riesgo vital a los pacientes día tras día. En UCI, que es donde yo trabajo, nos encontramos con un ratio 2-1. Hay que dejar siempre claro que el ratio seguro en UCI es el ratio 1-1, pero claro, aquí 2-1 y cuando no más. A veces no hay falta de personal porque no hay una contratación decente y terminamos llevando pues, más pacientes, ¿no? Un ratio 2-1, bueno, que te permite, evidentemente, dar un mejor cuidado que en la privada, pero así en condiciones que no son dignas ni para el paciente ni para la profesión enfermera. Los datos que ha dicho Borja, en el mejor de los escenarios, porque lo normal es que no cubran las bajas que se producen. O sea que una enfermera lleva 18 pacientes siempre y cuando no se haya producido ninguna baja, porque si no te tienes que hacer cargo de 36. La política que diseña el Servicio Andaluz de Salud está basado en un contrato programa que hacen todas las unidades con la Consejería de Salud, donde su principal prioridad es bajar el capítulo 1. Capítulo 1, para los que no entienden, es el gasto en personal. Bueno, pues si tu política se basa en disminuir lo que te ha gastado en personal, significa que cuando cualquier trabajador del SA se da de baja por una enfermedad o por un permiso retribuido que le corresponde, esas ausencias no se cubren, no se contrata a un personal para poder suplir la ausencia. Con lo cual, si en una planta de hospitalización donde tendría que haber 2 enfermeras se queda solo una, ella se tiene doble carga de trabajo. Ella se tiene que hacer cargo de los 36 pacientes. Contador. Sí, nada. No, era comentar un poquito que es verdad que la enfermería es una profesión súper feminizada, evidentemente. El 80% de las enfermeras y enfermeras son enfermeras y por ello tenemos también este maltrato a la profesión. Maltrato se traduce también en que no existe una jubilación anticipada para las enfermeras, no existe siquiera pues, bueno, una norma, ¿no?, que aplique una reducción, bueno, no una reducción, sino eximirte de tener que trabajar noches por tener más de 50, 55 años, como pasa en otras categorías profesionales. Y bueno, pues esto de alguna manera, siendo la enfermería, siendo estatutarios, que al final es una categoría que han hecho ad hoc, ¿no?, para sanitarios en general, pues parece que esté hecha pues para mermar derechos y digamos explotar un poquito más y bueno, sin maltratar al personal, claro. Detalle un poquito lo que son las modalidades de contratación que os están ofreciendo, digamos. Pues para que te hagas una idea, compañeros y compañeras mías de 10 años de experiencia, cuya experiencia en UCI ha sido de, pues quizá en el mismo servicio, el mismo servicio de UCI ha sido igual de pues, 5 o 6 años. En los últimos 4 o 5 meses, pues con el recorte que ha habido en personal, les ha tocado salir de la UCI y trabajar en servicios en los que nunca habían trabajado. Una persona con 10, 12 años de experiencia, que claro, que concatena contratos temporales porque es lo que le ofrece la Administración. Es cierto que por parte de la Administración está habiendo una estabilización del empleo para enfermería y muy estratégicamente se está haciendo a la vez que se recorta el personal. Para que dé la sensación de que, bueno, no, si se están haciendo más contratos fijos y tal, y más plazas, sí, pero el cómputo global de los contratados es menor. Entonces, claro, esto es una doble vara de medir que parece que, bueno, que te doy un poco, pero te quito más de lo que te doy. Pero digamos que la visión política del panorama, pues la Administración te lo vende pues mucho más positivo de lo que realmente es. Gorka, es la media verdad, que es la mayor de las mentiras, es la media verdad. Hay que reconocerlo, que no diga, sí. Que se está estabilizando el empleo porque se están realizando ofertas de empleo público, sí. Pero la otra realidad es que siguen incumpliendo, la Administración sigue incumpliendo las propias normativas. Modificaron
cuando la Unión Europea le tiró de la oreja al Estado español y dijo, usted no puede tener una temporalidad, hace 5 años el Servicio Andaluz de Salud, el 51% en el Hospital Regional de Málaga, el 51% de su plantilla era temporal. Hemos visto cómo se han hecho las OPE de estabilización y afortunadamente se está accediendo a la fijeza en los contratos. Pero por otra parte, fraccionan los contratos eventuales y van haciendo contratos. Ahora hago contratos de un mes, ahora Hacienda me habilita una partida presupuestaria y voy a hacer un contrato eventual de 4 meses. Y un trabajador, yo me ciño a la enfermera, a la fisioterapeuta, a la enfermera especialista, no puede tener una implicación en el trabajo cuando un mes está trabajando en la 4ª planta del Hospital Carlos Haya, el mes siguiente no sabe si va a trabajar en una planta de pediatría del materno, en el hospital clínico o en el hospital de Marbella. Una compañera otro día me escribía preocupada y dice, llorando, Gorka, ¿tú ves que es normal que en un turno de 12 horas me han movido por 3 servicios diferentes? Esto ya no es que dejé la especialización de enfermería en la basura y la dignidad, sino que es un riesgo para el paciente brutal. La planta de neurocirugía, luego a trauma y luego a quirófano creo que le metieron. Pero eso ¿cómo se come eso? Te quiero decir, ¿eso es algo que se haga con cualquier otro trabajador? Se entiende la enfermera, se entiende como la enfermería en general que sirve para todo, ¿no? Y eso es algo que es la lacra, yo creo que de nuestra profesión, por parte de la administración, la lacra por parte de la administración. Y la enfermería es especialización. La enfermería es especializada, por mucho que no esté reconocida, lo es. Yo soy enfermero de UCI, yo no puedo irme a trabajar en una planta en la que no tengo ni idea, porque el paciente está en riesgo. Está en riesgo. Y por cierto, y quiero añadir, porque es bastante importante, que los pacientes, en muchas UCIs en las que ya nos están llegando testimonios, se están yendo de la UCI por falta de camas en estado en el que no es un estado para irse de la UCI, estado todavía grave. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, digo, para que dibujemos casos de lo que está, claro. SATSE también está denunciando estos últimos días. Claro. ¿Qué escenarios os encontráis, digamos, ¿no? ¿En qué se traduce esta saturación? Por la falta de camas, quizá tienes un paciente crítico que tiene que ingresar en la UCI y como hay camas cerradas, camas disponibles pero cerradas por falta de personal, porque no quieren invertir en personal, te encuentras con que un paciente que no está todavía, digamos, de alta de UCI para irse a la planta, que digamos que es un escalón menor en el tratamiento que se le da, pues se tiene que forzar ese alta de UCI para que entre ese nuevo paciente que le hace falta más acuciantemente ese cuidado, ¿no? Crítico. Entonces, claro, se va a la planta en un estado complicado, en el que se pone en riesgo vital sus pacientes y muchos de ellos, desgraciadamente, fallecerán, claro. Es que es muy grave. Es muy grave lo que estamos hablando. Claro. Juanjo, las últimas denuncias que ha hecho SATSE esta última semana, que han tenido mucha repercusión en medios, la gente está, por el impacto que está teniendo en redes, la gente no lo puede creer. Cuenta alguna de las cosas que estáis denunciando, por ejemplo. La situación que hemos sufrido con la urgencia del hospital clínico, saturada, hacía que pacientes tuviesen que esperar para ingresar, pues creo que ha llegado a haber picos de 72 horas. Y pacientes que tendrían que haber ingresado en la unidad especializada de ictus, porque es fundamental para la buena recuperación de un paciente que ha sufrido un ictus, el tratamiento temprano, se ha retrasado por la falta de camas. Entonces, desgraciadamente, lo hicimos público ayer porque nos lo pidieron los profesionales, porque nosotros, evidentemente, la información que nos llega es porque nos dicen los profesionales, mira cómo estamos, y nos queda la denuncia pública. Desgraciadamente, una ciudadana que ya el feto estaba muerto, y bueno, pero sin embargo el parto se sigue desarrollando. Solicitó la epidural y no se le pudo poner la epidural por falta de personal. Una circunstancia que llevamos denunciando en el hospital materno durante más de un año. Si usted tiene una dotación de 13 paritorios, usted tiene que diseñar una plantilla para que en un momento determinado esos 13 paritorios puedan estar funcionando. Si usted tiene 13 paritorios y diseña una plantilla para 9, cuando los 13 están funcionando, la plantilla es insuficiente y lo pagan los ciudadanos. Luego tenemos a nuestro delegado de salud que dicen que son anécdotas,
que un paciente esté 48 horas en una camilla de urgencia es una anécdota cuando no es tu familiar. Porque claro, como él se dedica a potenciar la sanidad privada y hace gira loando la excelencia de la sanidad privada, para él es una anécdota que un paciente esté 48 horas. Y dice, si ya sabemos que todos los años, cuando llega el invierno, esto se produce. Pues si sabes que se produce, pon los medios para que no se siga repitiendo. Esta es nuestra administración. Es lo que uno se encuentra cotidianamente. La estrategia es clarísima, destrozar la sanidad pública para que crezca la sanidad privada y se enriquezcan quienes la gestionan. Ya está. Y que al final tengamos que pagar por el derecho a la salud. Un caso concreto de un compañero que se fue a trabajar a Estados Unidos me contaba que, bueno, pues él se aficionaba al esquí, se fue a esquiar. Él pagaba 2 seguros privados. En Estados Unidos, 2 seguros privados, con su cuota mensual, fuera lo que fuera. Se rompió el húmero esquiando y tuvo que operárselo. Y tuvo que pagar 20.000 euros más, aparte de lo que está pagando de cuota, para que la sociedad se dé cuenta de lo que es la sanidad privada. Que no es pagas 50 euros al mes y se acabó, que es una mentira, que hay que pagar 50 euros más lo que luego cuesta la operación. Y eso poco a poco va a ser así. Incluso nos han llegado vídeos de Estados Unidos de cómo, bueno, pues tienen en las camas hospitalarias pues incluso un datáfono incorporado ya en la barandilla del paciente, donde tú pasas ya la tarjeta de crédito, para que la enfermera te dé unos analgésicos y no pases dolor. Esto es la privatización de la sanidad pública. ¿Estamos fomentando esto? ¿Queremos fomentarlo? En nuestra mano queda. Ese es el debate y la reflexión que tenemos que hacer como sociedad. Estamos hablando de un momento además histórico donde los presupuestos públicos están pasando, digamos, cierto momento de abundancia. Uno ve lo que son los presupuestos que maneja la Junta de Andalucía o que maneja cualquier ayuntamiento. No estamos hablando de una situación, llamémosle, de grave escasez de recursos públicos. Estamos hablando donde hay un gobernante que se gasta 40 millones de euros, para que nos hagamos una idea, en un spot publicitario para promover el turismo de Andalucía. Y sin embargo es incapaz de dotar de enfermeros básicos para ponerle un epidural a una madre que está pariendo un feto sin vida, con todo el dolor, el trauma y toda la situación que tiene, o tenemos pacientes que están 3 días para poder pasar a planta. Esa es la reflexión que hay de fondo. Les quería pedir unos últimos apuntes para que comentéis cuáles serían, en vuestra opinión, las principales 2-3 medidas que habría que tomar ya para poder mejorar la estructura de la sanidad pública. Yo tengo una sola medida: que los políticos obligatoriamente tuviesen que usar la sanidad pública con el 29/. Que el político no se fuese cuando tenga que usar la sanidad, cuando tenga un problema de salud, no pueda ir a la sanidad privada. Que tenga que usar la sanidad pública, pero no por la puerta de atrás, sino con el 29/. Se arreglaba. Tenemos diseñado una sanidad medicalizada, en el sentido de que voy al problema médico agudo. Y lo que tenemos es una sociedad, afortunadamente, más longeva, donde lo que priman son las enfermedades crónicas. Señores, tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que atender a los pacientes crónicos antes de que se conviertan en pacientes agudos y tengan que hacer uso de una cama hospitalaria que es muy cara. Correcto. Entonces, potencien la atención primaria, potencien la hospitalización domiciliaria. Correcto. Es un tema que no se podría explicar ni en 3 puntos. Yo lo siento mucho, pero es un tema con un trasfondo mucho más profundo. Para que la gente entienda, claro, lo que se puede hacer, digamos, por parte de una administración y no se está haciendo, que es lo que estáis planteando, ¿no? Pues quizá esto que estamos haciendo será más importante. Porque mientras los medios de comunicación estén, bueno, pues manejados por quienes son dueños de la hospitalización privada, es complicado que esto pueda cambiar. Entonces, desde abajo hay que empezar a moverse, a movilizar a la sociedad, a concienciar a la sociedad de que en las elecciones quizá tengan que depositar el voto en un partido, por lo menos, que defienda la sanidad pública a pies juntillas. Y no solo con el voto vale, eso está claro. Eso hay que salir a la calle, claramente, decir se acabó. Nuestro eslogan es: las enfermeras decimos basta, porque por nuestra parte no va a quedar. Estamos haciendo el ruido que no se ha hecho nunca. Vamos a seguir haciéndolo porque es que esto no tiene solución y va a peor. Entonces, pues bueno, es un poco la lectura que puedo hacer.
Ahí queda la reflexión, digo para que lo pensemos todos y todas, ¿hay algo más importante en nuestra vida? Digo en términos personales, pensemos en términos personales, familiares y como sociedad, que la salud, que la propia vida, que cuidar la vida y que las administraciones doten de recursos y de personal necesario para tener una estructura de un sistema sanitario que cuide a su gente. Para eso se trabaja, para eso se pagan impuestos, para eso se crea una riqueza pública que se le tiene que devolver a la ciudadanía en un cuidado de su propia salud. Como bien se comentaba, si no defendemos nuestra salud, nuestra vida, nuestra sanidad, ¿qué vamos a defender? Entonces, cuando decimos que nos va la vida en ello, es que es literal. Os agradezco muchísimo por el trabajo que hacéis, no solo por estar aquí, por el día a día, por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de las enfermeras, por denunciar las injusticias y porque están empujando desde abajo y desde dentro para que tengamos la sanidad que nos merecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De corazón. Muchas gracias. Gracias a vosotros por hacer de altavoz, ¿no? Porque, como ha dicho Gorka, es fundamental que los ciudadanos reivindiquen. Muchas gracias. Bueno, vamos a la sección Opinaceta que lleva nuestra querida Mila. ¿Cómo estás, Mila? Muy bien, con muchas ganas. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues vengo a hablarte de una reflexión. ¿Sabes cuando hay alguien que te promete de todo, que va a estar ahí para ti, que nunca te va a fallar, que te quiere, que te cuida, pero cuando de verdad lo necesitas, desaparece? No te responde, te deja en visto, quieres quedar con él y no te hace caso, te dice que está muy ocupado. Pues no te estoy hablando de ninguna expareja o ninguna ex amiga, ex amigo tóxico, sino de la sanidad pública en Andalucía. Es una relación en la que tendrías que confiar, pero que cada día pasa más de nosotros. Entonces es normal que pienses que la relación va mal y que tienes que terminar las cosas. Si es que Andalucía es la comunidad autónoma de España en la que menos se invierte en sostener el sistema de sanidad público. Y hoy he preparado un pequeño juego. Es decir, que no es muy complicado acertar, pero sí que es bastante deprimente. Voy a leer noticias y tenéis que decir si son verdaderas o falsas. Vamos a ello. Una mujer acude al hospital para dar a luz a su bebé fallecido. Debido a la falta de personal de enfermería, se ve obligada a parir sin anestesia epidural, soportando un dolor físico y emocional inmenso. Quiero creer que es falso. Verdadero, y ocurrió hace unos días en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Siguiente caso. Una persona sufre un infarto en su domicilio y al llamar al servicio de emergencias, la ambulancia tarda más de 1 hora en llegar, resultando en el fallecimiento del paciente. ¿Verdadero o falso? Me temo que verdadero. Efectivamente. En general, en toda España, el año pasado se han registrado más de 25 casos de fallecimiento en los que tras avisar urgencias tardaron más de 1 hora o directamente no aparecieron. Un hombre fallece en la ambulancia de camino al hospital porque la ambulancia no contaba con los equipos médicos necesarios para tratar su infarto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La inspección médica, tras la reclamación de la familia, reconoció los errores en cadena por parte de la administración y les condenaron a pagar 200.000 euros a los familiares. Vamos con el último. Este año en Andalucía el Gobierno ha decidido invertir más dinero en la sanidad que en años anteriores. ¿Verdadero o falso? ¿Más dinero? Más dinero. ¿Pero a dónde? Claro, es un verdadero pero con trampa. Y es que es verdad que se ha destinado un poquito más de dinero a la sanidad, pero no concretamente a la pública. Y es que lo que se han dedicado a hacer es financiar conciertos con la sanidad privada, lo que significa que, aunque parece que hay más inversión en la sanidad, en el sector público, lo que realmente se está haciendo es privatizar cada vez más los servicios. Eso sí, los hospitales y los centros de salud cada vez están más saturados. Este tipo de inversión en la sanidad privada es la principal causa de la degradación de la sanidad pública, pues el dinero que se debería utilizar para mejorar los servicios públicos se dedica a mejorar empresas privadas. El problema aquí no es que falte dinero, es que el poco que el gobierno andaluz decide invertir en sanidad se está desviando a empresas privadas. En lugar de invertir en más personal, más equipos, mejores condiciones en los hospitales públicos, cada vez les damos más contratos a empresas privadas. Y qué bien funciona el libre mercado cuando el producto eres tú, ¿no? Y cuando lo vives en primera persona entiendes lo grave que es esta situación, porque hoy puede parecerte una noticia lejana, que tú estás bien de salud y que al final, como no te pasa a ti, parece que no te afecta.
pero el día de mañana puedes ser tú el que necesita atención urgente y no la reciba a tiempo. Y no, es verdad que la sanidad en España no está completamente privatizada. Aquí la gente no se endeuda por ir al hospital, pero sí te puedes morir esperando a que te atiendan. Bueno, continuamos en este programa desde abajo, donde estamos intentando analizar desde dentro, desde la gente que está trabajando en el ámbito también de la sanidad, cuáles son los principales problemas que nos estamos encontrando con el funcionamiento de nuestra sanidad, que como decíamos es quizás lo más importante que tenemos como sociedad, donde nos jugamos la salud, la vida de todos y todas. En este bloque quiero agradecer la presencia de Juan Carlos Navas, secretario del Sindicato de Sanidad y del sector sociosanitario de Comisiones Obreras. Muchas gracias por echar un ratito muchas gracias, Nico, por con la nosotros. Y Juan Manuel Gómez, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Rincón de la Victoria. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues estamos intentando compartir un diagnóstico. Yo creo que la gente, como decíamos, lo está viviendo en primera persona, desde una cola en un centro de salud, una cita que no llega, unas urgencias desbordadas, pero creo que es interesante la mirada también desde, obviamente, la experiencia sindical, cómo se vive desde dentro del ámbito laboral y sindical, y desde el ámbito de ciudadanos que pasan de alguna manera del malestar o de la queja individual a la organización colectiva. Así que para empezar, Juan Carlos, intentemos hacer un croquis o un dibujo de los principales problemas, ¿no?, que estáis denunciando de la... Bueno, para nosotros, desde Comisión Obrera, la visión la tenemos clara, es decir, el deterioro progresivo de nuestro sistema sanitario público, ¿no? Y además, por algo inaudito que nunca había pasado con gobiernos anteriores, ¿eh? Que mira que al PSOE también le dimos caña en su época por la sanidad, ¿no? Pero hay un elemento que ha aparecido nuevo y es la no cobertura de los puestos de trabajo, de las sustituciones, Tenemos cientos de reducciones de jornada, de TCAE, de enfermeras, de celadores, de técnicos superiores sin cubrir, ¿no? Que eso es inaudito, ¿no? Porque ese tipo de permisos que, bueno, pues son derechos de las madres trabajadoras por el cuidado de los menores, eso siempre se ha cubierto, ¿no? Y nos damos cuenta como en nuestros hospitales públicos, pues eso está sin cubrir. Y eso está creando unas tensiones por la falta de personal, por la cobertura de esa ausencia. Tremendo, ¿no? Y eso es algo inaudito que no entendemos, ¿no? Y luego, bueno, pues vemos cómo en la sanidad privada han aumentado las derivaciones al concierto, ¿no? Que históricamente en nuestra provincia solamente había 2 hospitales privados con concierto, que era la CHIP, la antigua Encarnación, y el Pilar, y hoy día todos los hospitales privados, Vitas, todos los hospitales privados de la provincia tienen conciertos en mayor o menor medida, unos con pruebas complementarias, otras con... Entonces estamos viendo cómo están derivando parte de esos fondos públicos para la sanidad al sector privado, ¿no? Y en detrimento, evidentemente, de la falta de personal y de dotar de personal los hospitales públicos y atención primaria. Sí, comentabas, digo, ¿no? Cuando tenemos un debate normalmente con la gente del Partido Popular, yo siempre les digo porque ellos los llamo como los magos del Excel, ¿no? En el sentido de que juegan con números, te dan cifras, nunca el dinero público que se está dedicando a la sanidad es el más alto de toda la historia de Andalucía. ¿Cuál es ese modelo de gestión? Es decir, el presupuesto público, ¿cómo se está gestionando? ¿Cómo es esta estructura de conciertos y de derivaciones? No les falta verdad, es decir, es verdad que hay un aumento del presupuesto para la sanidad, pero gran parte de ese presupuesto lo que ha habido también es un incremento en la derivación a la sanidad privada, a la concertación, al concierto. Es decir, eso lo vemos en los presupuestos y lo vemos en el día a día en las licitaciones públicas, ¿no? El aumento de licitaciones públicas para pruebas complementarias, para listas de espera, para intervenciones quirúrgicas. Es decir, eso antes no sucedía. La sanidad privada era algo complementario y cada vez es menos complementario, cada vez la sanidad privada se está convirtiendo en parte del sistema sanitario para nuestros ciudadanos, ¿no? Y eso no puede ser, porque tenemos la infraestructura, porque tenemos la tecnología, porque más lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, tenemos 3 hospitales en la provincia, como es el de Cártama, el de Benalmádena y el de Estepona, con la tecnología, con los medios
pero como no los dotamos de personal, los tenemos funcionando a medio gas. Son hospitales fantasmas, ¿no? Es decir, ¿qué necesidad hay de mandar a una prueba como es un PET o una resonancia a la privada cuando tenemos la tecnología en un hospital público? Es decir, falta contratar a ese personal que maneje esa tecnología, como en este caso un técnico superior, porque claro, el discurso de que no hay profesionales, hombre, técnicos superiores, enfermería, claro que hay. Entonces, pues eso es lo que está ocurriendo. Es decir, que efectivamente hay un aumento del presupuesto en materia de sanidad, pero que se está trasvasando al sector privado. ¿Cómo se percibe justamente este maltrato, esta falta de inversión y de cuidado de la sanidad pública en un municipio como el Rincón de la Victoria? Si nos quieres contar brevemente cómo, porque creo que el surgimiento y la organización de la plataforma en defensa de la sanidad pública del Rincón es una buena muestra de un poco de lo que nos toca hacer como vecinos, ¿no? ¿Qué empezó a pasar? ¿Cuál es el problema que está el problema sufriendo la gente del Rincón, digamos? Es que no hay citas, básicamente es que no hay citas disponibles para atender a la población, y eso está llevando a que, por ejemplo, así digamos de ejemplo, haya colas en el centro de salud. A partir de las 6 de la mañana haya personas mayores esperando en la calle, además, para conseguir una cita, porque a través de las aplicaciones, o bien las personas mayores no se manejan bien con las aplicaciones, que es un problema añadido a eso, ¿no? Pero aunque te manejes, no consigues la cita, ni presencialmente en el mostrador, ni por la aplicación. Entonces tienes que ir antes de las 8 de la mañana, que es cuando abren el cupo para poder conseguir cita, y hablamos de unos 15 días. Es un programa realmente grave. Y lo que decíamos, surge porque ese problema se comunica a la calle, uno hablamos con otro y dice, o hacemos algo nosotros, o realmente esto no se va a solucionar, ¿no? Porque no hay voluntad de hacerlo. Esto le puede resultar familiar a mucha gente que vive, por ejemplo, en todo lo que es la franja costera que tenemos aquí en Málaga, pero creo que se puede extender a otros lugares de Andalucía, a ser, digamos, lugares muy turísticos. Lo que es la temporada de verano, la población aumenta notablemente de los municipios costeros, no así su infraestructura de servicios. La gente muchas veces dice, aquí estamos duplicando en muchos municipios, llegando hasta triplicar la población, pero sin embargo la estructura de lo que son los servicios, en este caso de servicios sanitarios, no solo se mantienen igual, sino que incluso en el verano a veces, como pasa en muchos centros de salud de Málaga, se cierran o plantas hospitalarias, etcétera, ¿no? Para que cuente un poco el Rincón, que en verano también aumenta mucho la población, ¿qué impacto tiene eso sobre el funcionamiento? Eso es brutal también, porque además si pensamos que partimos de un problema ya muy grave con la población estacional, la población habitual de un municipio como el Rincón, como se puede extrapolar a cualquier otro municipio. En verano, como tú has dicho, esa población aumenta y hay casos de a lo mejor el doble. Partimos de un problema muy grave de que la asistencia no funciona. Si a eso le suman más personas con otras problemáticas, ¿qué ocurre? Porque al final esa atención pasa de ser mala a muy mala. Y lógicamente, si no se ponen los medios, cuanto se puede hacer, que es en los periodos que no son verano, que hay más disponibilidad de poner médico quizá y de poner soluciones, en definitiva. En verano, lógicamente, es imposible de hacerlo. Y esa es otra de nuestras reivindicaciones, no esperar a empezar ya a poner las soluciones. Porque cuando llegue el verano, que el verano en Málaga, por suerte o por desgracia, dura 9 meses casi ya, como va el tema del clima, ¿no? Pues es un gran problema. Y es un problema añadido al que ya tenemos. ¿Qué es lo que hay de fondo? Porque vivimos aquí en Málaga, es la provincia probablemente donde más presencia de sanidad privada hay, ¿no? ¿Cuál es el negocio que se está jugando ahí, no? Nico, hay más presencia y cada vez crecen más. Es decir, cada vez las operadoras sanitarias privadas tienen más infraestructura, tienen más medios y además, oye, es curioso, ellos no tienen problemas de médicos, ¿no? Que tanto nos dice el PP, es que no hay médicos, ¿no? Oye, ¿y la sanidad privada no tiene problemas de médicos? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué ese crecimiento de la sanidad privada? Pues obviamente porque como hay un deterioro de lo público, pues al final hay negocio en la privada, ¿no? Además,
Yo que negocio los convenios colectivos del sector sanitario privado, ¿no? Que tenemos un convenio de clínicas y hospitales privados de Málaga, ¿no? Y otro convenio de consultas privadas de Málaga, ¿no? Antes nuestros interlocutores eran empresarios individuales, ¿no? Es decir, el Hospital Galvez pues era un empresario individual, incluso la CHIP era un empresario individual. Todo eso ha ido desapareciendo, ha habido una reforma aquí en el sector donde las grandes operadoras han ido comiéndose al pequeño empresario, que muchos de ellos eran facultativos, eran médicos que montaban su negocio, su hospital, ¿no? Y eran sanitarios, ¿no? Y bueno, pues eso ha ido desapareciendo y se han concentrado pues todo el sector sanitario privado en 3 grandes grupos empresariales, muchos de ellos pues gobernados por fondos de capital riesgo y que vienen a ganar dinero, que no nos equivoquemos, es decir, que un fondo viene a ganar dinero, a utilizar la sanidad para ganar dinero. Han desviado el objetivo que antes estaba en el ladrillo y lo han orientado a la sanidad, ¿no? Es decir, aquí hay proyectos importantes de abrir un hospital en Belén, Málaga, en la Sarquía, ¿no? Había un proyecto también en la sanidad privada para un gran hospital para la maternidad, para todo lo que relacionado con la mujer, ¿no? La maternidad, el puerperio, es decir, ¿por qué? Bueno, pues es curioso, ¿no? Cerraron nuestra maternidad, nuestra sala de parto en el clínico. Claro, vamos perdiendo ese tipo de dotaciones, que esos espacios los están cubriendo la sanidad privada. Y desgraciadamente, porque nosotros también defendemos a los trabajadores de la sanidad privada, que nosotros que no conseguimos grandes mejoras, porque además esta gente tiene un afán recaudatorio. Es decir, nosotros tenemos acceso a las cuentas de resultados de esas empresas, y ganan bastante pasta, bastante dinero, pero no, ni mejoran las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad privada. Sencillamente el afán para recaudar para ese fondo, ¿no? Y desgraciadamente pues esto va en aumento, y va en aumento porque se está ocupando el espacio que estamos dejando en la sanidad pública. Yo creo que es importante y pedagógico, digo, ¿no? El sentido común, ¿no? De cualquier vecino o vecina, en determinado momento cuando está en juego la salud, es comprensible que le salga un resorte de decir, me da igual, la privada, la pública, lo que quiero es que me atiendan ya. Entonces lo que te pedía, una pequeña reflexión, Juan Carlos, de intentar explicar por qué no da igual que la estructura de nuestro sistema de salud, en vez de tener un sistema sanitario público robusto, bien financiado, con el personal suficiente, con buenas condiciones laborales, estemos avanzando hacia este sistema dual, ¿no? En el que nos están llevando, donde parece que la sanidad va a quedar, llamémosle, en un 50-50, es decir, que tengas la pública, pero tengas una gigantesca sanidad privada generando un nicho de negocio, como tú decías, para fondos de inversión, etcétera, con un nivel de rentabilidad y de proyección de negocio muy grande, porque la salud se va a necesitar cada vez más, con una población cada vez envejecida, etcétera, ¿no? ¿Por qué no da igual? Yo lo tengo clarísimo, en la calidad asistencial, es decir, lo que ofrece la sanidad pública no puede competir jamás la sanidad privada. La sanidad privada se puede especializar en alguna determinada intervención o determinada especialidad, pero la atención integral que ofrecemos en el sistema sanitario público, eso no puede competir la sanidad privada, ni tampoco les interesa, porque las cosas complejas para la sanidad pública, lo caro para la sanidad pública, las cosas menos complejas y que dejan dinero para la sanidad privada, ¿no? Vamos al concierto, ¿no? Y además por una cuestión de costes, es decir, si os voy a poner un ejemplo, nosotros tenemos aparatos que en horario de tarde, resonancia magnética, ¿vale? O radiología, que por la tarde le echamos el trapito porque no tenemos en horario de tarde al técnico que maneje la máquina, ¿no? Sin embargo, tenemos una licitación donde se deriva a Parque San Antonio, al Ángel, pruebas complementarias de radiología. Es que vale más caro eso, Vale más caro contratar a un técnico de rayos, un técnico en radiodiagnóstico, claro, que derivar cuatro pruebas radiológicas. Y la máquina está ahí. Claro, sale más caro en la privada que tenerlo, ¿no? Entonces, por una cuestión de coste, pues evidentemente interesa siempre que sea atendido desde el sector público, y luego por la calidad asistencial. Por la calidad asistencial, sin duda, ¿no? Claro. Yo diría sobre eso también que, claro, la base, si los conceptos son completamente diferentes, ¿no? La sanidad pública lo que busca, o su origen, es el bienestar de la ciudadanía, ¿no? de los ciudadanos. La privada
busca, lógicamente, ganar dinero, como te has dicho, y bueno, y en ese proceso pues tienen que dar un servicio. Pero es un servicio por un pago que tú vas a dar. Lo que es la base de la pública es el bienestar general, ya tenga dinero o no. Pero la privada parte de la base ya de que si tú no tienes los recursos económicos, tú no vas a poder acceder a ese servicio, ¿no? Correcto. Después os quería, digo, por la experiencia que tengáis de casos conocidos y también desde del propio trabajo sindical, ¿cómo funciona ese negocio, ¿no? Con el tema de los ganchos comerciales, del tipo de cuota que le ofrecen al vecino, ¿no? Que a veces da la sensación de decir, pues mira, no es tanto dinero, ¿no? La cuota del seguro, pero ¿qué hay en la letra chica? Es un modelo engañoso, porque al final hay pólizas de aseguradoras médicas muy baratas, que luego, en definitiva, cuando uno tiene que hacer uso de la asistencia sanitaria privada, pues luego hay que pagar. Luego se llevan sorpresas, ¿no? Es decir, al final he pagado una póliza que, bueno, a priori parece que es baratita, mensualmente, que es una cuota mensual bastante asequible, pero que luego cuando te hace falta de verdad hacer uso de esa sanidad privada, pues tienes que pagar por esta prueba complementaria, tienes que pagar por este acto médico, tienes que pagar por esta intervención, ¿no? Claro, una vez que tú ya estás inmerso en un problema de salud serio, ya evidentemente, pues oye, si tienes el dinero, pues lo pagas, y si no tienes el dinero, pues acudes al sistema sanitario público, ¿no? Entonces, es verdad que esto es un gancho, es un reclamo, pero que es engañoso, que evidentemente esas pólizas no cubren aquellas cuestiones complejas de salud, ¿no? Que todos en un momento determinado necesitamos, ¿no? Y que al final, como decía el compañero, quien tiene dinero se lo puede pagar, y quien no tenga dinero, pues nada, pues, o acude al sistema sanitario público o... Sí, digo, para contar como anécdota que tenemos que hacer un especial comunicativo sobre esto, desmontando a la privada, ¿no? Porque al tener, digamos, esa voracidad económica, a ellos les interesa, obviamente, cuanto más servicios, de alguna manera, use el cliente, más van a recaudar, y eso altera incluso lo que es el propio sistema de cuidados que te brinda la atención médica, ¿no? Me decían médicos que trabajan en la privada que reciben a veces mandatos por parte de la empresa de estirar tratamientos, de llevar a cama, digamos, hacer usos de camas cuando igual no se podría resolver de otra manera. Es decir, la lógica que empieza a funcionar no es una lógica de cuidado sanitario, sino una lógica de facturación, hablando en plata, es decir, de cómo estirar los negocios que se pueden dar ahí, ¿no? Sí, además los operadores privados, las clínicas, los hospitales, ¿no? Se quejan de un método que tienen de facturación que se llama forfait con las compañías aseguradoras, que es que, por ejemplo, la intervención de una apendicitis, si está en torno a los 3.000 euros, 2.800 euros, la compañía aseguradora al hospital le dice, bueno, yo te pago esa, pero si viene con complicaciones, si se complica la intervención, si luego el posoperatorio trae problemas y tal, yo no te voy a pagar más. O sea, yo te pago un forfait, una tarifa, sí, por tarifa plana. Ya está. Si viene con complicaciones, tal, ¿qué hace el operador? Es decir, ¿qué hace el hospital? Hombre, pues si al final tiene esta patología que viene con problemas, que al final pues el posoperatorio hay que hacer más cura, pues al final se quejan porque les cuesta más dinero, ¿no? Es decir, al final el riesgo que debe de asumir la aseguradora lo asume el hospital, ¿no? ¿Qué hacen? Pues vaya usted a la pública. Al final todo revierte en que lo que la sanidad privada no es capaz de atender por una cuestión a veces económica y economicista, ¿vale? Pues deriva a la pública. Y eso es engañar a la gente, eso es engañar al ciudadano. Total. Bueno, como una, digamos, para ir así entrando en unas reflexiones finales, ¿qué balance hacéis? ¿Qué valoración hacéis de la experiencia? Digo, para trasladarle a la gente que nos esté escuchando sobre qué análisis haces de la experiencia en defensa de la sanidad y qué hace una plataforma en defensa de la sanidad pública o qué pueden hacer vecinos, gente que nos esté viendo cuando están organizados. Muchas cosas. Es algo que yo desconocía, pero que estoy viviendo ahora mismo. Somos poca gente, mucha gente, según el día, pero hay muchas actividades que se pueden hacer y que tú solo no tienes capacidad de hacerlo. Desde que empezamos, que no hace ni un año, hemos presentado una moción en el ayuntamiento, habitualmente tenemos charlas, tenemos reuniones, tenemos
actos en centros municipales para seguir dando a conocer la problemática al vecindario. Hemos hecho manifestaciones incluso, y es increíble realmente la respuesta que conseguimos de vecinos que en principio tú pensabas igual que no iban a participar, ¿no? Y eso te empodera porque ante un problema tan grave como es el de la sanidad y ante tu indefensión, digamos, cuando tú te ves solo o sola y piensas que no puedes hacer nada, sientes realmente que esa organización, que esa plataforma, ese grupo de personas puede conseguir mucho, de eso se consigue mucho. Juan Carlos, está viendo movilizaciones, encierros, planes de alguna manera de movilización ante un gobierno andaluz que está incumpliendo acuerdos básicos que había llegado con los sindicatos, que padece de alguna manera de un tipo de sordera vinculado a lo que son reivindicaciones básicas que están haciendo. ¿En qué fase estáis y qué es lo principal que estáis reivindicando ahora? Estamos tratando de visualizar a la opinión pública los problemas que tenemos en la sanidad. Yo creo que este gobierno es consciente de que tienen un problema. Yo creo que ellos son conscientes porque además de ahí de que es tarea de todos, ¿no? De todos los colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones, estemos en la calle denunciando lo que ocurre a diario en nuestro sistema sanitario público, lo que ocurre en las provincias, en los centros de salud, en los hospitales, porque ellos son conscientes de que tienen un problema, pero no quieren cambiar esa gestión. Y necesitamos que ellos cambien la gestión y mejoren esta sanidad, ¿no? Entonces, desde los sindicatos, ahora mismo, porque estamos inmersos en conflictividad, ¿no? En encierros, en una concentración que vamos a tener el día 5 en las 8 provincias en Sevilla, y llevamos meses y meses en la calle por la atención primaria, porque esto es público y notorio, es decir, que veamos, como decía el compañero, ¿no? Cómo tienen que los usuarios mendigar una cita a las 6 de la mañana, ¿no? Y nuestros mayores con 70 años tengan que estar, es que esto es público y notorio, es que esto está en la calle. Yo creo que ellos son conscientes del problema que tienen. Y lo que tenemos es que doblegarlos a que modifiquen su hoja de ruta que tienen, ¿no? Que evidentemente la tienen que cambiar para mejorar esto. Que se traduce en personal, recursos para la pública, ir, digamos, retrayendo todos los contratos que se están haciendo abusivamente con la privada. Correcto. Para robustecer y fortalecer lo público. Nos estamos jugando la vida, ¿eh? O sea, no hay cosa más importante ahora mismo como sociedad, a nivel personal, a nivel familiar, que defender la sanidad. Cuando nos ha pasado a todas las familias, yo creo que hay veces que vienen mal dadas, ¿eh? Tenemos que ir a la estructura, a cualquier hospital, por atender a un familiar, por situaciones que hemos vivido nosotros en primera persona. Nos dan ganas, yo creo que a todos y todas, cuando nos vamos después de ser atendidos, de darle un gran abrazo a los profesionales por el esfuerzo que hacen. Creo que cuando pasa esto, el otro día lo veíamos en las declaraciones del gran Manu Sánchez, te dan ganas de abrazar a tu sanidad. Entonces, no hay nada más importante que luchar ahora mismo en defensa de nuestra sanidad pública. Nos va la vida en ello. Yo os agradezco de corazón que ya habéis echado este rato y que luchéis día a día en defensa de la sanidad, que es lo más importante. A quien nos está viendo, pasemos de la queja individual, del malestar que tenemos todos con el funcionamiento de la sanidad, a apoyar las movilizaciones, el trabajo de las plataformas, de las mareas, apoyar a la lucha que hacen los sindicatos, porque solo así vamos a poder tener la sanidad que nos merecemos. Muchísimas gracias. El señor Moreno Bonilla presume con su sonrisa publicitaria de estar dedicando cada vez más recursos a nuestra sanidad pública. Lo cierto es que está vehiculizando ingentes cantidades de dinero público para favorecer a la sanidad privada. El estado de la sanidad pública en Andalucía es un absoluto desastre. Yo creo que lo percibimos todas y todas. La pregunta ahora es qué hacemos con este malestar y esta indignación. Se están multiplicando procesos de lucha y de movilización colectiva en toda Andalucía. Manifestaciones masivas en las principales ciudades, encierros y huelgas de profesionales, cortes de carretera en distintos municipios de nuestra tierra. La clave es pasar de ese malestar y de esa indignación individual a la organización colectiva, y ese es el principal desafío que tenemos. No hay nada más importante por lo que luchar que nuestra vida, que nuestra sanidad, que cuidarnos entre todos y todas. No nos resignemos, no suframos en solitario, participemos de los procesos
de organización colectiva, defendamos nuestra sanidad pública. Nos va la vida en ello.